El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:26 en la mañana. En la entrevista anterior con el doctor Esteban Run, daba su posición y consideraba que el Pleno del Consejo Nacional Electoral obró en derecho al abrir esta posibilidad de que Centro Democrático pueda reemplazar la candidatura de Rafael Correa. Esa visión, sin embargo, no es compartida por otros sectores. De hecho, vamos a promover un diálogo periodístico con el presidente del movimiento ahora, Michael Aulestia, que nos atiende vía telemática, porque el señor Aulestia y su organización política presentaron lo que decía el doctor Ron hace minutos, un recurso subjetivo que deberá ser analizado por el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo le va, doctor Aulestia? Bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días, qué gusto saludarles a la audiencia de Radio Majestad y poder explicar lo que este movimiento ha accionado el día de ayer. Correcto. Explíquenos, por favor, qué fue lo que presentaron el día de ayer. Después de una sesión del Comité Ejecutivo de mi organización política, decidimos presentar un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral después de la resolución emanada por el Consejo Nacional Electoral en la que concede a la Alianza UNES reemplazar el candidato en el término de 48 horas, el candidato vicepresidencial de su binomio. Nosotros hemos sido claros. Aquí no hay ventaja para A ver, se nos quedó congelado nuestro invitado. Vamos a... absolutamente nadie, Fabricio. Doctor. Al final de su anterior invitado. Sí, doctor. Lo que pasa es que se quedó congelado y no le pudimos escuchar. ¿Puede repetir lo que estaba diciendo, doctor? Tenga la gentileza. Sí, con mucho gusto. Gracias. Les decía que después de que el Comité Ejecutivo de mi organización política ha decidido presentar este recurso ante el contencioso electoral, por cuanto nosotros creemos que las organizaciones políticas somos las primeras y las llamadas a respetar el ordenamiento jurídico. No es posible que a través de una resolución y no es posible que a través de una errónea interpretación de la norma, la mayoría del Consejo Nacional Electoral le entregue esta prerrogativa. Tenemos algún problema con la internet en esta conexión con el doctor Michael Aulestia, a ver si podemos mejorar nuestra transmisión. Vamos a ver si podemos mejorarlo porque se nos está cayendo y creo que es un problema del internet de nuestro invitado, no de nuestro internet. Vamos a procurar justamente ver cómo lo solucionamos y ver si es que se puede, justamente podemos proseguir con esta entrevista. Estamos dialogando con el presidente del movimiento ahora, Michael Aulestia, quien ha presentado un recurso jurídico ante el Tribunal Contencioso Electoral en rechazo a la última decisión adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en torno justamente a la decisión de dar paso a la calificación de las candidaturas de Centro Democrático. Ya se desconectó, ojalá que se vuelva a conectar el doctor, seguramente por el tema del internet, algún problema del internet que tiene. Digo, este es el tema que sigue siendo polémico, ¿no? Que sigue marcando el debate público. Y ocurrió lo que les decía el día de ayer, lo que yo ya les vaticinaba el día de ayer. Hay sectores que ya acusaron de correístas a los 3 consejeros, pero esos mismos consejeros junto a los otros 2 votaron a favor de la otra decisión vinculada al partido de Lazo. Entonces hay mucha discusión, muchas presunciones en torno a este tema. Termina siendo muy complejo, ¿no? No se conecte el doctor. Hagamos la pausa, DJ, ¿qué le parece? Hagamos la pausa a esta hora, ojalá que no, ya lo tenemos de nuevo. No haga la pausa todavía. Ya lo recuperamos aparentemente solucionando el tema de conectividad con el doctor Michael Aulestia, presidente del movimiento ahora. Doctor, ¿me escucha? Le escucho, Fabricio. Ahora sí, doctor, algo pasa con su internet, me parece, porque el mío está perfecto. Así que prosiga, por favor, tenga la gentileza con su exposición. Parecería que es el internet, pero en todo caso, Fabricio, lo que les explicaba es de que hace rato escuchaba a su anterior invitado, al doctor Ron, que hablaba sobre la legitimación activa. Nosotros somos una organización política reconocida por el Consejo Nacional Electoral y yo a esta organización política la represento. Por tanto, tengo la legitimación activa para presentar este recurso dentro del contencioso electoral.
Para nosotros es fácil y yo esto quiero aclararlo y quiero decir porque estoy recibiendo varios mensajes y varios comentarios a través de las redes sociales. Esto no se trata del correísmo, esto no se trata del yacuísmo, esto no se trata en contra de ninguna organización ideológica o organización política. Para nosotros es el respeto a la ley. Aquí no puede haber ventaja para nadie, estimado Fabricio. Nosotros somos claros en esto. Hemos presentado este recurso ante el contencioso electoral y lo que sucede en este momento, una vez accionado ese recurso, es que deja en suspenso la resolución emanada por el Consejo Nacional Electoral y por ende, tanto el Consejo Nacional Electoral no podría calificar el binomio Arauz-Rabascal, ni tampoco la organización política puede registrarlo. Correcto, no pueden hacerlo, dice usted. O sea, esta decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral no es una decisión apegada a derecho, ¿eso es lo que nos dice usted? Hay una errónea interpretación de la norma. Nosotros somos claros. El artículo 108 de la Constitución de la República obliga, es mandatorio hacia las organizaciones políticas para que elegir nuestras directivas y elegir nuestros candidatos tiene que llevarse un proceso de democracia interna. Es así como la Constitución nos obliga a las OPs a procesar nuestras candidaturas y a procesar nuestras directivas internas. Luego tenemos la reglamentación. La reglamentación nos dice, la reglamentación de democracia interna nos dice que las candidaturas tienen que ser aceptadas de forma personalísima e indelegable. Esto no ocurrido con el binomio. El señor Rafael se acercó a hacer la aceptación de la precandidatura o la aceptación de la nominación a la candidatura cuando tenemos un binomio presidencial, una candidatura presidencial que va en binomio porque no es presidente y vicepresidente, no se elige aparte en la papeleta, eso debemos entender, que viene con vicios desde el principio, nunca puede ser subsanado extemporáneamente. Tuvieron el tiempo para hacerlo, la organización política tuvo el tiempo para hacerlo y en este momento es de forma extemporánea. Eso es lo que hace la resolución del Consejo Nacional Electoral, acoger un informe jurídico que hace una errónea interpretación de la norma. Eso es lo que le hemos comunicado al contencioso electoral, que es finalmente quien tiene la última palabra en esto. Es decir, si es que no se califica o digamos, se asume de que el precandidato a la vicepresidencia no cumplió con el requisito del reglamento de democracia interna de organizaciones políticas, que es esta aceptación personalísima que señala el reglamento. También eso afecta al candidato presidencial, aunque el candidato presidencial sí haya cumplido con ese requisito. Le hago esta pregunta porque hace minutos, en cambio, nuestro otro invitado, el doctor Esteban Ron, decía que si bien es cierto, van en la misma papeleta, pero cada candidatura termina siendo individual, nos decía él. No es así. Hay que estar claros en eso, Fabricio. Tenemos candidaturas pluripersonales y candidaturas unipersonales. En el caso del binomio presidencial es una candidatura unipersonal. No elegimos en la papeleta, y repito, no elegimos en la papeleta presidencial un presidente y un vicepresidente distinto. Se hace un solo voto por el binomio presidencial. Si bien es cierto, los requisitos e inhabilidades que pueden tener o que pueden cumplir los candidatos es de forma individual, esto se trata de un binomio presidencial. Si este binomio presidencial llega con vicios de forma desde su inicio, lógicamente que el Consejo Nacional Electoral en su momento debía disponer que subsanen, no ahora. Las organizaciones políticas restantes hemos cumplido todo el procedimiento, es decir, el candidato que fue a la aceptación o posiblemente los cientos de candidatos que asistieron a las delegaciones provinciales y que asistieron al Consejo Nacional Electoral a hacer la aceptación de la nominación de la precandidatura, ese procedimiento queda inválido. Eso es lo que el Consejo Nacional Electoral nos está diciendo. Y yo quiero ser muy claro en esto, Fabricio. ¿Qué podemos esperar de un candidato que no ha tenido ni siquiera la prolijidad de revisar su número de cédula en el formulario de inscripción de candidatura y ahora pretende ese señor ser el presidente de la República? Yo creo que por decencia debería renunciar a ese binomio, más allá de lo que la norma jurídica les impide y les limita. Ahora, hay una decisión que ayer se conoció, adoptada por un juez del Tribunal Contencioso Electoral. Es el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el doctor Arturo Cabrera,
Él ha emitido ayer una sentencia en la que declaró inaplicable el inciso del reglamento de democracia interna que obligó a los candidatos a aceptar la candidatura de forma personalísima. De alguna forma, el juez del Tribunal Contencioso Electoral no le está dando la razón al Consejo Nacional Electoral, doctor. Es posible, Fabricio, es posible que le esté dando la razón, pero pensemos que el Tribunal Contencioso Electoral está conformado por más jueces. Posiblemente mi causa sea sorteada entre uno de ellos y posiblemente hasta podría ser con el propio doctor Cabrera, pero quiero dejar en claro que nosotros lo que estamos haciendo en este momento como organización política es el respeto a la ley. Aquí hay un imperio de la ley que hay que respetar. Yo no quisiera adelantarme en criterios, yo no quisiera sugerir qué es lo que puede hacer el contencioso electoral, pero lo que sí puedo decir es lo que nosotros hemos activado. Me parece que hay que hacer un respeto al ordenamiento jurídico y sobre todo, desde las organizaciones políticas, somos nosotros los llamados a reclamar que hayan las reglas claras. Yo solo quisiera hacer esta reflexión. ¿Para qué tenemos árbitro electoral entonces? ¿Para qué tenemos normas electorales? Yo diría entonces que eliminemos el Consejo Nacional Electoral y cada organización política se pueda normar a sí misma y cada uno vea cómo puede llegar a la papeleta. Pero aquí, por ejemplo, lo que dice el doctor Cabrera en la parte pertinente es que el reglamento estaba por encima de las normas constitucionales y legales y atentaba a los principios de participación o al principio de participación, doctor. Ese es el argumento del doctor Cabrera. O sea, yo quiero ser muy claro en esto, porque Fabricio, este reglamento, el reglamento de democracia interna, que es la que manda a los candidatos a hacer la aceptación pública, expresa, indelegable, personalísimo, es un reglamento que está vigente desde el 2012, es un reglamento con el que ciertas candidaturas y ciertos sujetos políticos no han podido inscribir sus candidaturas y se han quedado fuera de la contienda electoral desde el 2012. Me parece que aquí, más allá de la interpretación del doctor Cabrera, me parece que deberíamos ver los precedentes que ha dejado este reglamento. Pero un reglamento no puede estar por encima de la ley y la ley no puede estar encima de la Constitución. Y la Constitución establece los derechos de participación, doctor. Sí, los derechos de participación, Fabricio. Y esa participación también tiene limitaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha dicho. Todos tenemos derecho a la participación, pero de una forma ordenada y normada, siempre y cuando se cumplan los requisitos que la norma electoral pide en el caso de la participación política. ¿Este será el único binomio, la única candidatura que ustedes, o sobre las cuales ustedes presentarán o han presentado una apelación ante el Tribunal Contencioso, o ustedes actuarán de la misma manera contra otro binomio? Hasta el momento, sí, Fabricio. Estamos analizando también presentar un recurso con las mismas características en contra de otro binomio que todavía no ha sido calificado. Es por eso que nosotros no hemos accionado hasta el momento ningún tipo de recurso legal. Usted, por ejemplo, ¿qué opina sobre la calificación del binomio del Movimiento Creo y del Partido Social Cristiano? Y le hago esta pregunta porque ese binomio también fue materia de una impugnación ante el Consejo Nacional Electoral por la supuesta relación de el líder de Creo, Guillermo Lasso, con los paraísos fiscales. Al menos eso es lo que constó en impugnación. Está bien, las candidaturas políticas deben ser objeto del escrutinio público. Si los accionantes han presentado las pruebas en contra del binomio Lasso, Creo, Social Cristianos, está bien. Si el Consejo Nacional Electoral lo ha procesado y el Consejo Nacional Electoral ha desechado ese recurso, también está bien. Me parece que aquí no se trata, e insisto, Fabricio, de contiendas electorales, ni ideologías políticas, ni organizaciones políticas. Aquí se trata que todos cumplamos la ley. Correcto. Veamos qué resuelve el Tribunal Contencioso Electoral. Doctor, gracias por el tiempo. Hemos logrado avanzar en esta entrevista con algunos problemas de conectividad, pero el mensaje está claro con su posición en torno a este tema. Gracias por el tiempo, doctor. Que tenga un buen día. Gracias, Fabricio. Un buen día. Gracias a Michael Aulestia, presidente del Movimiento Ahora, con su visión sobre la decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral de dar luz verde a la posibilidad de que el correísmo pueda tener binomio presidencial. Han presentado un recurso subjetivo que será analizado por el Tribunal Contencioso Electoral. Veamos qué se resuelve. Pero claro,
hay este pronunciamiento previo del día de ayer que se conoció del presidente del Tribunal Contencioso y juez de ese organismo, Arturo Cabrera, que dejó de lado el tema de personalísimo, eliminó ese criterio de personalísimo en el reglamento. Esa decisión, sin embargo, del juez Cabrera puede ser conocida en su momento, si es que alguien presenta un recurso, por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, si es que no queda antes ejecutoriada. Estamos pendientes de aquello. 7:40 en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio.